Y entonces, Bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, que la paz y las bendiciones de Allah sean con el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, con su familia, sus compañeros y con todo aquel que siga su camino hasta el día del juicio final, el camino del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Como les decía, vamos a aprovechar y todas las veces que estemos aquí reunidos vamos a ir leyendo un pedacito sobre algunos detalles de la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam. Porque ¿cómo repetir constantemente La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, no hay más Dios que Allah y Muhammad es un mensajero? Y no sabemos nada de él. El profeta sallallahu alaihi wasallam en una ocasión dijo: no es un verdadero creyente uno de ustedes hasta que yo no sea más amado que su padre, que su madre y que la humanidad entera. Solo en el momento que sea la persona más amada por nosotros, que nuestra madre, que nuestro padre y que la humanidad entera, solo en ese momento seremos verdaderos creyentes. ¿Y cómo vamos a amarlo si no lo conocemos? Por ejemplo, ¿quién me puede mencionar un detalle, el que sea? Así vamos lanzando, algún detalle de la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam. ¿Quién? A ver, ¿quién me da un detalle de la vida o del profeta sallallahu alaihi wasallam? Yo no he leído que el profeta sallallahu alaihi wasallam solía hacer tareas en la casa. Muy bien. ¿Qué más? ¿Otro? O sea, era alguien que colaboraba con su familia, estaba siempre atento a ayudar a su familia. Con la honestidad de... ¿Ah? La honestidad del profeta. La honestidad del profeta sallallahu alaihi wasallam. Otro. ¿Por ahí más? ¿Ninguna? Bien. El profeta, por ejemplo, la honestidad dijo aquí Yahya. El profeta sallallahu alaihi wasallam fue tan honesto que incluso sus enemigos más severos lo reconocían como tal. ¿Ustedes se imaginan estar en conflicto con alguien, una enemistad declarada, estar en plena guerra con ellos, en plena enemistad, y que esa persona, aún en medio de la enemistad, reconozca que su enemigo más acérrimo sea una persona tan honesta que yo puedo encargarle guardar mis cosas? ¿Se imaginan? Safwan ibn Umayya, uno de los, o mejor dicho, hijo de uno de los grandes líderes de la incredulidad en tiempos del profeta sallallahu alaihi wasallam, estando enemistado con el profeta sallallahu alaihi wasallam cuando él todavía no había aceptado el Islam, iba y le encomendaba al profeta sallallahu alaihi wasallam guardar algunas cosas. Y todo lo hacía en base a la honestidad que conocía del profeta sallallahu alaihi wasallam. ¿Saben cómo era llamado él? Incluso antes del Islam. El confiable, ¿no? El Amin, o el Amin, que es lo mismo. Amin, una persona a la que se le puede encargar una amana, una responsabilidad, y él va a cumplir con eso porque es una persona honesta, ¿no? Entonces, Allah, alabado sea, dice, por ejemplo, en el Sagrado Corán, realmente en el mensajero, en Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tienen un hermoso ejemplo. Si nosotros queremos mejorar en toda nuestra vida, en el profeta sallallahu alaihi wasallam tenemos al mejor de los ejemplos. Al mejor de los ejemplos. Quiero como persona, tengo en el profeta sallallahu alaihi wasallam al mejor ejemplo. Como hijo, en el profeta sallallahu alaihi wasallam. Como hermano, el ejemplo del profeta. Como esposo, el ejemplo del profeta sallallahu alaihi wasallam. Como líder, el ejemplo del profeta. Porque no ha habido mejor líder que él. Como profesor, como gobernante, como todo. En todos los aspectos tenemos al profeta sallallahu alaihi wasallam el mejor de los ejemplos. Y sus esposas, el mejor de los ejemplos también para las mujeres. ¿Sí? Entonces, realmente en el mensajero tienen un hermoso ejemplo. Pero ¿un ejemplo para quién? ¿Un ejemplo para quién? ¿Saben?
Para toda la humanidad sí, pero hay un versículo, en este versículo Allah subhanahu wa ta'ala dice que el profeta sallallahu alaihi wasallam es un hermoso ejemplo, o el mejor de los ejemplos, para aquellos que tienen esperanza en Dios y en el último día y recuerdan constantemente a Allah. Es decir, la persona que anhela encontrarse con Allah en buenos términos, de buena manera, habiendo alcanzado su complacencia, pues tiene en el profeta sallallahu alaihi wasallam el mejor de los ejemplos. Quien cree en el último día y sabe que se va a encontrar con su Señor, tiene en el profeta sallallahu alaihi wasallam el mejor de los ejemplos. Dejando esta el profeta sallallahu alaihi wasallam nació, ¿qué día? ¿Saben? ¿Qué día de la semana nació el profeta sallallahu alaihi wasallam? ¿Ah? Viernes. No sabe. Lunes. Claro. ¿Se acuerdan que el otro día, cuando estábamos leyendo sobre el ayuno de Ashura, estábamos hablando de los ayunos voluntarios? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, porque un lunes nací. ¿Se acuerdan? No se acuerdan. ¿Ah? La sinceridad por delante. ¿Y en qué mes nació del calendario islámico? No. ¿Tampoco? El mes se llama el primer Rabia, o en árabe Rabiul Awwal, que es el tercer mes del calendario islámico. ¿Es el Maulid? Claro, algunos le llaman el Maulid, pero hay que entender que celebrar el nacimiento del profeta sallallahu alaihi wasallam como tal, como un día ¿cómo se dice? De congregarnos ese día en particular para celebrar el nacimiento, no. Pero sí recordamos que ese día nació el más noble de la creación. Pero así como es un día de alegría, también es un día de tristeza. O sea, y eso para aquellas personas que dicen que hay que celebrar el nacimiento, pero también es un día de tristeza. ¿Saben por qué? Porque Allah, en su enorme e infinita sabiduría, quiso que un 12 de Rabiul Awwal muriera. El profeta sallallahu alaihi wasallam murió un día 12 del mes de Rabiul Awwal. Para quienes afirman que el profeta sallallahu alaihi wasallam nació el 12 de Rabiul Awwal, que al parecer es la opinión más fuerte. Entonces, el día de su nacimiento coincide con el día de su muerte. Así que no hay nada que celebrar. Pero sí recordar que ese día nació el más noble de la creación. Entonces, nació un día lunes. Ya a partir de ahora, cada vez que llegue un día lunes, sabemos, un día como hoy nació el profeta sallallahu alaihi wasallam. Y a él le gustaba ayunar los días lunes. Y por eso ayunamos los días lunes. ¿De qué mes? El Rabiul Awwal, o el primer Rabí, ¿no? Lo que se facilita. El primer Rabí, que es el tercer mes del calendario islámico. Muharram, Safar, y luego viene el primer Rabí. Y en el calendario gregoriano, que es el calendario solar, que rige aquí, más o menos, aproximadamente ¿en qué año fue su nacimiento? 711. No. En el 610 aproximadamente sucedió otra cosa. En el 610 aproximadamente recibió su primera revelación. Entonces nació son 40 años. En el 570 aproximadamente nació el profeta sallallahu alaihi wasallam. Ese día nació el más noble de la creación, la persona más noble de la creación, el ser humano más noble de todos, el más noble de todos los profetas y mensajeros, aquel a quien Allah subhanahu wa ta'ala lo iba a elegir como el último de los profetas.
el que iba a aportar el último de los mensajes y el que iba a perdurar hasta el día del juicio final. ¿Y en qué ciudad nació? ¿Ah? ¿Medina? ¿Cuál es la ciudad del profeta? Medina. Medina. Entonces, ¿dónde nació el profeta? ¿El profeta sallallahu alaihi wasallam? En Medina. No. No, en Meca. ¿Nació en? En Meca. En la Meca, En la tribu Quraysh. en la ciudad de Macca. En Medina murió. En Medina murió. Porque ella no quiso regresar a su ciudad natal. No. En Medina murió, pero él nació en la ciudad de Macca. Ahí, muy cerca del Kaaba. Muy cerca del Kaaba nació el profeta sallallahu alaihi wasallam en el año 570 aproximadamente de la era cristiana, de la tribu. ¿A qué tribu pertenecía? Quraysh. A la tribu más noble, la tribu de Quraysh. ¿Y a qué clan pertenecía? Banu Hashim. A los Banu Hashim. Los Banu Hashim, la tribu Quraysh tenía varios clanes, ¿no? El clan de Abd Manaf, el clan de Banu Hashim, el clan de distintos clanes. Pero el más noble de la más noble de las tribus de esa época era la tribu de Quraysh. Y el clan más noble de toda la tribu de Quraysh era el clan de Banu Hashim. Los hijos de Hashim. ¿Ya? Dice, las mujeres de la tribu de Banu Bakr viajaron a la Meca para buscar niños cuyas madres querían que fueran amamantados en un ambiente sano. En ese tiempo, entre los árabes era costumbre mandar a los recién nacidos en sus primeros años a ser criados y amamantados por nodrizas del desierto, por mujeres beduinas. Entonces, una de esas tribus, que era la tribu de Banu Bakr, ellos fueron hasta la Meca buscando a ver si había niños que sus familias quisieran que sean amamantados por ellas y que fuesen criados por ellas durante sus primeros años, ¿no? Y allí llegó una mujer llamada Halima, que llegaría a ser la nodriza del profeta sallallahu alaihi wasallam, o dicho de otra manera, la madre de leche del profeta sallallahu alaihi wasallam. Acá tienen que saber que en el Islam los lazos o el lazo de leche es tan fuerte como el lazo sanguíneo. Todo lo que se prohíbe con el lazo sanguíneo se prohíbe también con el lazo de lactancia. Entonces, si yo fui amamantado por una mujer y esa mujer es mi madre de leche, la hija de ella es mi hermana. ¿Entienden? La hija es mi hermana y todos los lazos, todo lo que prohíbe el lazo sanguíneo, se prohíbe también en el lazo de lactancia. La madre de lactancia es tan sagrada como la madre natural, digamos así. Halima, ella empieza a describir esto y dice: fue un año de sequía, no teníamos nada. Ella está narrando la situación de su tribu, ¿no? Fue un año de sequía, no teníamos nada. Yo estaba montada sobre un asno. Escuchen bien, ¿ah? Yo estaba montada sobre un asno. También teníamos una camella, pero no producía ni una sola gota de leche. O sea, teníamos una única camella, pero la camella no producía nada. Estaba seca. Era un año de sequía, no había nada. Mis senos también estaban secos, decía Halima. Bajo estas condiciones viajamos con las punzadas de hambre que sentíamos. Viajé montada sobre mi asno enfermo. O sea, imagínense todas esas condiciones en medio de la Meca, en el desierto, el calor que hay allá, muriendo de hambre, de sed. Su lentitud en el viaje nos atrasó, la del asno, ¿no? Y quedamos atrás hasta llegar a la Meca. Todas las mujeres
mensajero de Dios cuando les era ofrecido. Miren, todas ofrecían al profeta sallallahu alaihi wasallam, todos decían, llévate a Muhammad para que lo amamantes y lo críes, y todos decían, no, yo no lo quiero. Todas las mujeres rechazaban al mensajero de Dios cuando les era ofrecido. ¿Por qué? Porque era huérfano. Todas decían, pues si es huérfano, ¿quién nos va a remunerar? ¿No? Esperábamos recibir una buena recompensa de los padres de los niños, y como temíamos perder tal recompensa, lo rechazábamos. Finalmente no quedó mujer sin niño que amamantar, excepto yo. O sea, en otras palabras, no me quedó de otra. Todas las mujeres ya habían tomado un niño. Cuando era tiempo de regresar, le dije a mi esposo. ¿Esto está narrando quién? Halima. Cuando era tiempo de regresar, le dije a mi esposo, no deseo regresar a nuestro pueblo sin un niño. Me gustaría llevarme a ese huérfano. Tan pronto como lo acerqué a mi pecho, la leche comenzó a brotar de mis senos. Lo está narrando Halima. Él y su hermano de leche, es decir, mi hijo, mamaron hasta quedar satisfechos. Y un momento antes no había nada de eso. Mi esposo fue a revisar a nuestra camella y para su sorpresa ella también tenía leche. Ya Allah subhanahu wa ta'ala empezaba a honrar al profeta sallallahu alaihi wasallam con estos milagros, aún siendo él un niño. Mi esposo fue a revisar a nuestra camella y para su sorpresa ella también tenía leche. Pasamos la noche muy felices. Después, llevando conmigo a Muhammad, monté mi asno, que comenzó a viajar a tal paso que ninguno de los otros asnos pudo sobrepasarnos. Cuando ella al llegar fue la última que llegó por la lentitud de su asno, ¿no? Los otros viajeros, asombrados de su paso, comenzaron a preguntar, ¿es ese el mismo animal con el que viniste? Sí, es el mismo animal. A lo que respondían, ha cambiado asombrosamente. Muhammad sallallahu alaihi wasallam creció en la región alta de Taif. A la edad de 4 años regresó a la Meca y vivió los siguientes 2 años con su madre Amina. Como les dije, fue criado por Halima durante sus primeros años, como era costumbre en esa época. Cuando tenía 6 años, su madre y su sirviente lo llevaron a Yathrib, que era el nombre con el que se conocía en aquel entonces a la ciudad de Medina. En ese tiempo nadie la llamaba Medina. Pasa a llamarse Medina cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam emigra a esa ciudad y empiezan a llamar Medina tu Rasul, ¿no? La ciudad del mensajero. Que la palabra Medina en realidad significa ciudad. Por eso es que adopta ese nombre. Antes era conocido como Yathrib. Fueron hasta allá para pasar un tiempo. Cuando regresaban a la Meca cruzando el desierto, en un lugar llamado Abwa, su madre Amina repentinamente murió. Iban de regreso, él con 6 años, y su madre murió. La sirvienta de su madre lo llevó hasta su casa y lo entregó a su abuelo, que se llamaba Abu Talib, dice el hermano. ¿Cómo se llamaba? ¿Por ahí? O cómo era conocido en realidad, porque no era su nombre. Era conocido como Abdul Muttalib, ¿sí? Que en realidad no era su nombre. Su tío se llamaba Muttalib y lo llevó a él siendo joven para que le ayudara en sus quehaceres. Y la gente, al verlo jovencito detrás de Muttalib, creyeron que era su sirviente y lo apodaron Abdul Muttalib, ¿sí? Y de ahí se quedó con Abdul Muttalib, pero eso no era su nombre, ¿sí? Después de 2 años de estar con el abuelo, este también murió. Entonces, como vemos, el profeta sallallahu alaihi wasallam también pasó una infancia muy difícil. Perdió a su padre antes de nacer. Él nació huérfano, ¿no?
Perdió a su madre a los 6 años. 2 años después perdió a su abuelo. Y entonces pasó a hacerse cargo su tío Abu Talib. Y creo que ya en alguna vez hemos mencionado todo lo que su tío Abu Talib hizo para proteger a su sobrino, ¿no? Pero lamentablemente murió en la incredulidad, nunca quiso aceptar el Islam. Prefirió seguir con las tradiciones de sus antepasados que pronunciar la shahada. Durante su juventud, el profeta sallallahu alaihi wasallam fue protegido por Allah y alejado del mal comportamiento de los paganos. Eso también sabemos. Mientras todos los demás jóvenes y todos los demás, la demás gente en la Meca estaba inmersa en el paganismo, en la idolatría, adorando ídolos, el profeta sallallahu alaihi wasallam, aún siendo joven, él le gustaba retirarse, alejarse de todo eso. De tal manera que estando él en uno de esos momentos es que le llega su primera revelación, porque él solía retirarse a reflexionar en la creación. Como era la costumbre en casi todos o todos los profetas antes de ser elegidos profetas. O sea, se alejaban de la incredulidad que estaba presente en su pueblo para retirarse a reflexionar. Como por ejemplo el profeta Ibrahim alayhi salam. ¿Saben cómo reflexionó el profeta Ibrahim alayhi salam? Una tarde, al ver a todo su pueblo inmerso en la idolatría, él se retiró un día y vio las estrellas y dijo: las estrellas son mi Señor. Cuando vio que la noche se acabó y no se veían más las estrellas, dijo: no, mi Señor no es algo que aparece y desaparece. La noche siguiente vio a la luna resplandeciente, y cuando llegó la mañana la luna se fue y dijo lo mismo: mi Señor no puede ser alguien que está un momento y luego desaparece. Y cuando vio el sol dijo: este sí es mi Señor, porque este es más grande, es más resplandeciente, ¿no? Y cuando llegó la noche y vio que el sol se fue, también dijo lo mismo. Entonces reflexionó y dijo: mi Señor no es ni las estrellas, ni la luna, ni el sol. Mi Señor es quien creó todo esto, el viviente y subsistente. Y así todos los profetas han pasado por eso. Su primo Ali, el primo del profeta sallallahu alaihi wasallam, describió la apariencia de Muhammad sallallahu alaihi wasallam de la siguiente manera. Escuchen, ¿ya? Y hasta aquí lo vamos a dejar por hoy. Para nuestra siguiente reunión, tomemos otro pedacito de la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam. Su primo Ali, radiyallahu anhu, quien luego sería el cuarto califa, dice: no era alto ni bajo. Él está describiendo la figura del profeta sallallahu alaihi wasallam. No era alto ni bajo, era de mediana estatura, era como el común en su pueblo. Sus hombros eran anchos, su pecho sobresaliente y su cintura notoria. ¿Sí? Ali está describiendo la apariencia física del profeta sallallahu alaihi wasallam. Repito, no era alto ni bajo, era de mediana estatura, era como el común en su pueblo. Sus hombros eran anchos, su pecho sobresaliente y su cintura notoria. Su piel era blanca, la cual tenía un brillo que sus compañeros comparaban a la luz de la luna llena o el brillo de la plata. Siempre que veían al profeta sallallahu alaihi wasallam, veían que de su rostro resplandecía una luz. Incluso cuando sus compañeros lo reciben en la ciudad de Medina, cuando se da el momento de la emigración y ellos van primero, porque el profeta sallallahu alaihi wasallam es uno de los últimos en ir junto con Abu Bakr. Cuando él llega a Medina, sus compañeros están recibiéndolo, y lo primero que dicen en ese coro que empiezan a cantar al recibirlo en un momento de alegría, dicen: Tala'al badru alayna, que significa la luna llena llegó. Al ver al profeta sallallahu alaihi wasallam, cantaban alegres.
Su piel era blanca, la cual tenía un brillo que sus compañeros comparaban a la luz de la luna llena o el brillo de la plata. No era gordo ni su rostro redondo. Su frente era alta, su nariz perfilada y su cuello largo. Sus ojos eran grandes, negros y de pestañas largas. Claro que sí, el profeta sallallahu alaihi wasallam tenía una belleza tal que se comparaba con la belleza del profeta Yusuf. Sus ojos eran grandes, negros y de pestañas largas. Sus manos y pies estaban finamente formados. No tenía imperfecciones. ¿Sí? Caminaba rápida y suavemente con pasos largos. Caminaba rápido y suavemente con pasos largos, pero nunca desesperado. Es más, él siempre recomendó que uno camine con buena postura, que dé pasos largos, pero que camine suavemente. Incluso lo dijo, cuando acudan a la mezquita no vayan desesperados. Y cuando lleguen a la mezquita vayan tranquilos, llenos de sosiego. Y quien alcance la oración, quien alcance la oración completa, alhamdulillah, y quien no, que luego complete lo que le faltó. Pero uno no, ¿por qué? Porque hay musulmanes que van a la mezquita y cuando entran a la mezquita, Allah, tienen que ir calmados, lavarse tranquilos, entrar a la fila tranquilos, pronunciando el takbir tranquilos, Allahu Akbar, y luego unirse al imam en la posición que esté. Es más, algunos incluso dicen Allahu Akbar y directo se van a la posición que esté, sin diferenciar si lo que pronunció fue el takbiratul ihram para él o cualquier otra cosa, y digo Allahu Akbar. Entonces tiene que uno hacerlo con calma, ¿no? Volviendo, dice, caminaba rápida y suavemente con pasos largos. Su ropa generalmente consistía de 2 trozos de telas, una que amarraba por la cintura, mientras que la otra cubría sus hombros. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era iletrado y nunca aprendió a leer o escribir. Nunca aprendió a leer o escribir. Aún después de recibir el mensaje, el profeta sallallahu alaihi wasallam no aprendió a leer ni a escribir. Por eso es que el Corán es su mayor milagro. El mayor milagro que Allah le concedió al profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿cuál es? El Corán. Nunca tuvo oportunidad ni ocasión para permanecer en compañía de un erudito. Todo joven de esa época aprendía el arte de la lucha con lanza, con la vara, esgrima, a montar, y conocimientos sobre la genealogía. La adquisición de estas habilidades era para todos los jóvenes una obligación para mantener el aprecio familiar, el honor individual. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam no mostró interés por estas artes, ni tampoco tuvo tiempo ni tampoco se dedicó a entrenar en estas habilidades. Entonces, y ya con esto termino, dijo un erudito francés escribiendo sobre el profeta sallallahu alaihi wasallam, dijo, con esto termino, si lo estoy pronunciando bien, es Cedeu, un erudito francés, escribió sobre el profeta sallallahu alaihi wasallam y dijo: sonreía constantemente, aunque era de carácter serio, era el más generoso entre su gente, bondadoso con sus vecinos, cortés, fiel, y era el digno de confianza, tanto así que era conocido por su pueblo por el nombre de Al-Amin, que significa el digno de confianza. Entonces, en la próxima inshallah vamos a aprender algo de su carácter, de sus modales, de cómo él a veces sonreía, cómo también se le caían las lágrimas en ciertas ocasiones. ¿Sí? De todo eso vamos a ir poquito a poquito aprendiendo detalles de la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Barakallahu fikum. ¿Preguntas?
Bonito este libro.